Buenas tardes, mi nombre es Diego Vergara y Nostroza, soy interno de medicina y, y esta presentación o lo que le voy a hablar yo es sobre un tema bastante importante como médicos generales, como interno, que es la punción lumbar, lo cual es una técnica fundamental para poder hacer el proceso diagnóstico de una infección del sistema nervioso central como es la meningitis o también para poder hacer terapias, eh, o sea, terapias para algunos procesos infecciosos o neoplásicos, ¿ya? Lo fundamental de esta presentación es poder nosotros, que podamos después ser capaces de interpretar un informe de una punción lumbar para saber de qué etiología probable es, conocer las indicaciones, también las contraindicaciones de esta técnica, poder conocer también cómo se realiza la técnica, pero que es algo que también lo van a ver en el internado o en alguna simulación que tengan en sus años que, le, que vienen, ¿ya? A modo de introducción, para contextualizar un poquito esto, hay que saber de que el líquido cefalorraquídeo corresponde a un líquido claro, es incoloro y que se produce principalmente o se produce en el plexo coroideo, ¿ya? La función principal es poder mantener separado el sistema nervioso central de la circulación sanguínea, ¿ya? Con el fin de prevenir la entrada mediante difusión simple de los fluidos, electrolitos u otras sustancias, ¿ok? Con respecto al procedimiento de la punción lumbar, hay que tener claro que es un método que se utiliza para la recolección de pequeñas muestras de líquido cefalorraquídeo y con este líquido cefalorraquídeo yo voy a poder analizar, estudiar la presión del mismo y también puedo introducir fármacos en el espacio subaracnoideo con fines terapéuticos y o diagnósticos, como lo mencioné anteriormente. Es importante conocer las indicaciones que tienen dos finalidades, una finalidad diagnóstica y una finalidad terapéutica. Con respecto a la finalidad diagnóstica, lo principal y lo que más vamos a hacer es ante una sospecha de infección del sistema nervioso central, como lo es la meningitis. ¿Ya? Eso es como lo que más vamos a hacer. Pero también hay que conocer que hay otras indicaciones con finalidad diagnóstica, como lo son los abscesos e infecciones parameningias, para poder nosotros diagnosticar o acercarnos al diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune, de alguna enfermedad metabólica, como es la leucodistrofia, de alguna neuropatía inflamatoria, o si hay una sospecha de una hemorragia supraacnoidea y que el ataque no me queda claro de que sea una hemorragia y yo sigo sospechando que es una hemorragia supraacnoidea, puedo pedir también una PL, ¿ya? O también para poder acercarnos al diagnóstico o diagnosticar un tumor cerebral para buscar marcadores específicos como es el marcador la alfa-fetoproteína, ¿ya? Pero también hay algunas indicaciones con finalidad terapéutica, como lo son las infecciones que requieren la administración de fármacos intratecales. Por ejemplo, hay unas meningitis bacterianas que son refractarias a tratamiento, unas micosis también que son refractarias, algunas enfermedades neoplásicas que van a necesitar fármacos de forma intratecales, como son la meningitis leucémica, un linfoma leptomeningio o una carcinomatosis meningio. Para la espasticidad también se usa la infusión intratecal de baclofen. O, por ejemplo, si yo tengo que extraer de emergencia líquido cefalorraquídeo con el fin o con el objetivo de disminuir la presión, por ejemplo, en una hidrocefalia, ¿ya? Como es importante conocer las indicaciones, es fundamental también conocer las contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, la principal y la que más debemos descartar es la sospecha de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Si nosotros sospechamos que este paciente tiene una hipertensión endocraniana, no hagan la punción lumbar. Ya, primero descarten la hipertensión. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo sospechar una hipertensión endocraniana? Por ejemplo, un paciente que me llega con una alteración de nivel de conciencia, como me viene con un déficit neurológico focal, me viene convulsionando, ¿ya? O si yo le hago un fondo de ojo y me sale un papiledema, ya este paciente tiene una hipertensión endocrinal, por lo tanto no hago la punción lumbar. Y antes de hacer la PL yo tengo que hacer un TAC, una neuroimagen o una resonancia para poder descartar esta hipertensión endocraniana, ya que puede estar dada por edema, que puede estar dada por algún tumor, ¿ya? Es importante que yo en este paciente, si sigo sospechando que tiene una meningitis, no le hago la punción lumbar y lo llevo al ataque, no retrasar el inicio del tratamiento antibiótico por no haber hecho la PL. ¿Ya? Yo inicio nomás tratamiento si mi sospecha es que tiene una meningitis, por ejemplo, que tenga
signos meningios, yo le inicio nomás el tratamiento antibiótico y si después le puedo hacer una PL y me sale negativa, por último se lo suspendo. ¿Ya? Otra contraindicación que habla la literatura es la infección del sitio de punción. Si tiene una celulitis en el sitio de punción, evidentemente no voy a hacer la punción ya que puedo introducir los gérmenes de la parte de la piel hacia el interior y puedo hacer iatrogenia. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, otra contraindicación sería un defecto del desarrollo de la columna vertebral y de la médula espinal, por ejemplo, en la disrafia espinal. ¿Ya? Y también los trastornos de copulación se habla que son algunas contraindicaciones, como son que tenga el INR mayor a 1.5, el TTPA mayor a 2, o las plaquetas estén menor a 50.000. ¿Ya? Una pregunta importante es, ¿cómo realizamos la PL? Primero, yo tengo que preparar al paciente. Como es una intervención la cual lo voy a hacer o un procedimiento, necesito tener el consentimiento informado del paciente, obviamente si es que se encuentra consciente. ¿Ya? Si es una emergencia, generalmente se obvia este procedimiento. O sea, se obvia este consentimiento. ¿Ya? Pero lo ideal sería que no. Tengo que evaluar cómo está el recuento de las plaquetas, el INR, el TTPA, porque puede haber algunas alteraciones. En caso de que haya alteraciones, debo corregirlas. Y si está tomando fármaco anticoagulante, ojalá interrumpirlo antes de la punción lumbar, ya que esta es programada. Y lo que le dije anteriormente, descarto la hipertensión endocrinal, que tenga edema cerebral o algún tumor, ¿ya? ¿Cómo lo puedo descartar o puedo hacer la punción un poco más tranquilo, haciéndole un examen tan común o tan fácil como el fondo de ojo, o lo puedo llevar, si es que tengo la disponibilidad, a hacerle una neuroimagen como es la TAC, ¿ya? ¿Cómo voy a posicionar a mi paciente? La posición del paciente, hay dos posiciones, pero la que más se ocupa es la posición lateral, en donde yo lo pongo cerca del borde de la mesa de la intervención, con la espalda apuntando hacia la persona, que en este caso va a ser el médico, que va a realizar la punción. Las rodillas deben estar flexionadas en dirección al abdomen y la cabeza tiene que estar en máxima flexión en dirección a las rodillas, como lo muestra la imagen que se ve ahí en la presentación. El lugar de punción. Esto tienen que acordarse y memorizarse los donde yo hago la punción. ¿Ya? Yo palpo ambas crestas ilíacas, trazo una línea biilíaca, o sea, entre ilíaca e ilíaca, entre ambas crestas ilíacas, y a esta altura, en esta línea va a estar L4. ¿Ya? Palpo la apófisis espinosa de L3, de L4, de L5. ¿Ya? Y la punción puede ser, tengo dos opciones, o lo hago entre L3 y L4 o lo hago entre L4 y L5. Esas son las dos opciones que tengo. Generalmente se escoge L3 y L4, ¿ya? Y tiene que ser un punto equidistante entre ambas apófisis, ¿ya? Y ahí puedo realizar una marca o puedo dejar el dedo marcado, ahí puedo yo escoger cómo marcar o delimitar ese punto. ¿Cuántos tubos debo completar yo al hacer una PL? Son 4 tubos, ¿ya? El primer tubo va a ser para análisis citológico. Esto generalmente lo preguntan, ¿ya? ¿Cuántos tubos o qué cosas incluye cada tubo? Entonces, ustedes tienen que responder que el primer tubo es para análisis citológico, que ahí van a ir lo que son los leucocitos y los eritrocitos. En el segundo tubo van a ir los análisis del físico-químico, de las proteínas y glucosa. En el tercer tubo va a ser el estudio bacteriológico, en donde aquí vamos a encontrar lo que es el gram directo, el látex y el cultivo. Y en el cuarto tubo va a ir lo que es la PCR, ya que se especifica para virus y bacterias, por ejemplo, para el enterovirus, el herpes simple, ¿ya? Y con respecto al procedimiento de la PL, más o menos los pasos son estos, ¿ya? Primero yo me tengo que lavar las manos, obviamente, y me pongo guantes estériles, ¿ya? Tengo que lavarla con solución antiséptica el área de la piel donde voy a puncionar más o menos unos 5 centímetros con movimientos concéntricos. Le coloco anestesia local en el subcutáneo de la periferia de la zona de punción. Espero obviamente que haga efecto esta anestesia. Pongo mi mano no dominante, que en este caso si yo tengo mi mano dominante a la derecha, pongo la mano izquierda, ubicando los puntos anatómicos que mencionamos anteriormente, que son las cresta ilíaca, L3 y L4, o L4 y L5, y tengo que insertar las agujas para la punción lumbar.
Generalmente esta aguja es la 20 o la 22G, ¿ya? La inserto en la línea media, equidistante entre la apófisis espinosa y avanzo de forma lenta, ¿ya? ¿Cómo tiene que estar el bisel? Esto es importante, el bisel tiene que estar en posición horizontal, paralelo a la dirección de las fibras de la dura madre. Y la parte plana del bisel tiene que estar apuntando hacia arriba, ¿ya? Cuando yo ya me ubico en el espacio supraaracnoideo, retiro el fiador y ahí compruebo que salga o que no salga el líquido cefalorraquídeo. Si no sale, vuelvo a intentar. Y esto es opcional, algunas personas colocan una llave de 3 días en el trocar, otras no. Y, pero eso puede variar, ¿ya? Entonces, cuando una vez que salga el líquido cefalorraquídeo, que van a empezar a hacer mis gotitas, yo lo que hago, pongo los tubos de ensayo, que son los 4, obviamente estéril, y dejo que fluyan este líquido cefalorraquídeo. Obtengo la muestra, vuelvo a colocar el fiador dentro del trocar y después retiro el trocar junto con el fiador, ¿ya? Y después presiono el sitio de punción con un apósito estéril o una gasa estéril. Para que quede un poco más claro esto, que puede ser un poco enredado la forma escrita, les traigo un video que explica muy bien cómo es la técnica y probablemente ustedes igual van a tener alguna simulación más adelante de lo que es la PL, o si tienen en su internado que le dejen hacer una sería ideal, ¿ya? Para la punción se utiliza una aguja espinal de calibre 18 a 22G, tutorizada por mandril, que puede tener punta biselada o roma, como se explica en el texto. Si bien la punción puede efectuarse con el paciente acostado, nosotros describiremos la técnica con el paciente sentado. Para ello, el paciente se sienta a unos centímetros del borde de la camilla para dejar un espacio donde, luego de desinfectar el dorso, se apoya un campo estéril como se muestra en la imagen. Con el paciente desinfectado, se efectúa una flexión de la columna. Este modelo de columna vertebral muestra cómo la flexión abre los espacios interespinosos. Para ello, el asistente baja los hombros, 1, y el paciente apoya los pies sobre una silla o taburete acercando las rodillas al mentón, 2. El punto a puncionar se encuentra en el espacio L3-L4 o L4-L5. Si trazamos una línea horizontal que una ambas crestas ilíacas, caemos en la apófisis L4 o en el espacio L3-L4 donde clásicamente se punciona. Palpamos el espacio con el dedo y efectuamos la anestesia de piel y del espacio interespinoso. Luego, con la aguja espinal iniciamos la punción dirigiéndonos en sentido anterior y cefálico al mismo tiempo para seguir la dirección de las apófisis espinosas. Esto se observa muy bien en el modelo. Si la aguja se tope en el hueso es porque toca la apófisis inferior. En este caso debemos retirarla unos milímetros y redirigir la aguja en dirección más cefálica. Si utilizamos una aguja de punta atraumática, será necesario atravesar la piel a través de un tutor o una aguja intramuscular y luego el resto de la maniobra será exactamente igual. Al retirar el mandril, observamos la salida de líquido. De lo contrario, seguimos intentando. Si aparece dolor en el miembro inferior, estamos puncionando muy lateral sobre una raíz. Debemos entonces redirigir hacia el centro. Recordamos que a esta altura, luego de L2, no hay más médula espinal, solo el saco aracnoideo. Una vez que se obtiene líquido, este se recolecta para enviarlo al laboratorio y se finaliza la maniobra comprimiendo y masajeando la zona para desorganizar el trayecto en partes blandas y evitar la fuga posterior de líquido. Bueno, ese es como el video explicativo que a mi parecer queda bastante claro de cómo es la técnica y cómo se realiza. Ya. Este cuadrito yo creo que el más importante de la presentación, que es cómo debemos interpretar, que va a ser la labor que vamos a hacer nosotros como médicos, y eso va a determinar cuál va a ser el tratamiento o la conducta que vamos a seguir en este paciente según los resultados o cómo interpretemos los resultados de laboratorio del líquido cefalorraquídeo, ¿ya?
Hay que tener claro que las principales etiologías de una meningitis son la bacteriana, que el mayor porcentaje van a ser la viral, la tuberculosa o la fúngica. También puede ser meningitis carcinomatosa, o también puede haber una hemorragia subaracnoidea que la puedo diagnosticar me puedo orientar por PL, un Guillain-Barré, una esclerosis múltiple, pero lo que deben sí o sí saberse son la bacteriana, la vírica, la tuberculosa y la fúngica, ¿ya? Pero también es importante conocer cómo es un líquido cefalorraquídeo normal, ¿ya? Primero hay que conocer lo normal para después poder diferenciarlo de lo patológico. El líquido cefalorraquídeo normal tiene una presión de 8 a 20 centímetros de agua, de este aspecto generalmente claro. De las células son menos de 5 por milímetro cúbico, las proteínas son de 15 a 45 y la glucosa es del 65 al 80% de la glicemia plasmática. Eso es importante. Nosotros al hacer una PL también tenemos que pedir una glicemia plasmática porque nosotros debemos hacer la comparación entre la glicemia plasmática y la glicemia que me sale o la glucosa que me sale en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? La bacteriana, la presión va a estar alta, el aspecto del líquido va a ser turbio, ¿ya? Las células van a estar muy aumentadas, en este caso van a ser de 1000 hasta 20.000 de predominio polimorfonuclear. Eso es importantísimo, importantísimo porque te permite diferenciarla de otras, que el predominio es polimorfonuclear, ¿ya? Las proteínas también van a estar elevadas, que van a ser entre 100 a 1000, y la glucosa, como las bacterias consumen para su metabolismo glucosa, van a estar muy bajas, ¿ya? Van a estar, con respecto a la plasmática, va a haber una diferencia muy notable entre la glucosa plasmática y el líquido cefalorraquídeo. Si tengo una meningitis vírica, la presión va a poder estar normal o alta, el aspecto va a ser claro, las células van a estar menor a 300, si la comparas con la bacteriana va a ser mucho menor, las proteínas van a ser entre 40 y 100, mucho menor a la bacteriana, y la glucosa va a estar normal, ¿ya? Porque esta no consume glucosa. La meningitis tuberculosa, la presión va a ser alta, el aspecto va a ser opalescente, las células van a ser entre 50 a 300, muy parecida a la vírica. Las proteínas también se parecen a la vírica, pero siempre van a ser un poquito mayor a la vírica porque son de 60 a 700, ya que hay una gran diferencia entre la meningitis viral y la tuberculosa, que la glucosa en la tuberculosa va a estar baja. La fúngica, que por ejemplo puede ser tardada por un criptococo, la presión va a ser alta, el aspecto va a ser opalescente, las células van a ser entre 50 a 500 de predominio mononuclear. Acuérdense que la vírica, la tuberculosis y la fúngica son todas de predominio mononuclear. Las proteínas van a ser entre 100 y 700 y la glucosa va a estar baja, ¿ya? Esas son las principales que tienen que conocer, ¿ya? Aquí nuevamente lo mismo, para que ustedes repasen nuevamente, que eso sí es súper importante, que tienen que conocer los valores, tienen que saber identificar una normal, una bacteriana, una vírica, una tuberculosa, ¿ya? Yo les voy a poner más adelante ejercicios para que ustedes puedan practicar de cómo diferenciar una de otras para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Eh, También cuando me entregan el GRAM, me puede orientar en el caso que sea una bacteriana, de qué organismo puede ser la etiología de esta meningitis bacteriana. Por ejemplo, si en el GRAM, porque el cultivo se demora, que el cultivo es el definitivo, pero por ejemplo en el GRAM si me dice que ven diplococos GRAM positivo, ustedes por microbiología sabrán que ese es un neumococo. Si me dice en el GRAM que se ve un diplococo GRAM negativo, ese es un meningococo. Si es un coco bacilo gram negativo, eso es un hemófilus, y si me dicen que un coco bacilo gram positivo, es una listeria, ¿ya? Y los hallazgos que orientan a hemorragia subaracnoidea son una xantocromía posterior a las 2 horas de iniciados los síntomas, un aclaramiento sanguíneo de la muestra de líquido cefalorraquídeo con una reducción del 63% en el conteo de glóbulos rojos en la primera y última muestra, y la presión del líquido cefalorraquídeo sea elevada, ¿ya? También hay que conocer que posterior a una punción lumbar hay riesgo de que existan complicaciones, y eso nosotros se lo tenemos que explicar a nuestros pacientes. Una de las complicaciones más comunes o las que más se dan es la cefalea postpunción, que se caracteriza por ser leve, aparece posterior a 24-48 horas de la punción,
generalmente tiene más frecuencia en la región frontal u occipital. Cuando está en posición erguida se acentúa, y cuando está en decúbito disminuye esta cefalea. Esta puede estar acompañada de otros síntomas como son las náuseas, vómitos, mareo, tinnitus, alteraciones visuales o síntomas meningios, ¿ya? Y generalmente se den espontáneamente en un día, pero también algunas veces pueden durar semanas, ¿ya? Lo cual es bastante invalidante para el paciente. ¿Cómo puedo prevenir yo esta cefalea postpunción? Lo ideal sería usar una aguja atraumática, realizar la punción con una aguja más fina. Ejemplo, en vez de ocupar la 22G en vez de la 18G, yo al momento de funcionar tengo que direccionar el extremo cortante de la aguja con el bisel hacia la parte lateral de la columna, ya para que las fibras no sean cortadas las de la dura madre, sino que se vayan separando. Y uno indica posterior a la punción que el paciente se quede en decúbito por 1 hora, ¿ya? Permanecer por más tiempo se ha demostrado que no previene la cefalea, ¿ya? ¿Y cómo trato yo? Este paciente le tengo que decir que haga reposo en cama, le puedo indicar analgésicos fibral como son el paracetamol o opioides, y si los síntomas persisten puedo indicar un parche de sangre, ¿ya? Y se recomienda no utilizar AINE ni fármacos que deterioren la función plaquetaria. Otras complicaciones que puede tener el paciente, pero son menos comunes, son el dolor de espalda en el lugar de la punción, el dolor radicular que principalmente se irradia a miembros inferiores, pueden haber paredes de miembros inferiores, generalmente es causada por un hematoma epidural, que son en pacientes que recibían tratamiento anticoagulante o que posterior de la punción comienzan con su anticoagulante, ¿ya? Puede haber un descenso de la amígdala cerebelosa en el agujero occipital, que esos pacientes son pacientes que tienen edema cerebral, un tumor, una hemorragia subaracnoidea severa, y por eso conduce a la muerte. Por eso es importante descartar la hipertensión intracranial antes de hacer la PL, ¿ya? Otra complicación puede haber hemorragia subaracnoidea, subdural, o lesiones en los ligamentos de la columna vertebral o del periósteo vertebral, ¿ya? Que esto es mucho más raro. Ya. Y esto es lo importante para que ustedes practiquen, para hacer un poco interactivo lo hice en esta modalidad, pero yo les voy a ir explicando cómo debe hacer el análisis clínico que quiere hacer usted ante un caso de resultado de una PL, que es como el objetivo principal de esta ayudantía. Estos son casos sacados del EUNACOM, así que les va a servir para la prueba que todos tenemos que dar al momento de finalizar nuestra carrera. Ya. Dice, es un paciente de 80 años de edad que está cursando con un cuadro de fiebre alta, cefalea y signos meningios positivos al examen físico. Por lo tanto, con ese cuadro clínico yo lo que tengo que sospechar es que puede tener alguna infección o una meningitis en este caso, ¿ya? Que sería como lo más común. Yo se supone que no sospecho que tiene hipertensión intracraneal, por lo tanto realizó la punción y me dice que sale líquido turbio, ¿ya? Tiene 3.000 leucocitos, o sea, están súper elevados, de predominio polimorfonucleares. Ya, acuérdense que cuando hablo de polimorfonucleares tengo que sospechar que esto es bacteriano. ¿Ya? Las proteínas también están elevadas porque están en 400 y la glucosa está bajita, 14. Sería ideal que me hayan dado la glicemia plasmática, pero no está, pero se asume que está súper baja porque la glucosa, o sea, se asume que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo está bajo porque está en 14. ¿Ya? Y aquí está la clave de la pregunta. Me dicen, la tinción de Gram muestra cocáceas Gram positivas dispuestas en pares y cadenas cortas, ¿ya? Entonces yo sospecho que es una meningitis bacteriana y me dan estas otras características. Entonces, la pregunta es, ¿el agente etiológico es por neumococo, hemófilus, meningococo o listeria? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? En este caso sería neumococo. ¿Por qué? Primero tenemos que sospechar que esto es bacteriano, porque según las características me dicen de que tiene líquido turbio, entonces aquí el aspecto turbio, 3.000 leucocitos, ¿ya? Entonces las células, la bacteria me dice que eran entre 1.000 a 10.000, por lo tanto cumple. Polimorfonuclear el predominio, 92%. Aquí en la bacteria me dice que el predominio es polimorfonuclear. Las proteínas están en 400. Aquí me dice que las proteínas están elevadas, o sea, entre 100 a 500 o incluso más. Por lo tanto, cumple con el requisito y la glucosa está bajo 40 a la glucosa plasmática. En este caso, la glucosa está súper baja, así que lo más probable es que esto sea bacteriano.
¿ya? Ahora, ¿cuál sería probablemente el agente? Recuerden que el cultivo es el que manda, pero como antes de tener el cultivo, evidentemente voy a tener el gram. Por lo tanto, me puedo orientar a la etiología y en este caso, como me dice que son cocáceas gram positivas, dispuestas en pares, o sea, diplococos gram positivos, ustedes se acordarán de microbiología que lo más probable que esto sea, esto es un neumococo. Por lo tanto, por eso la respuesta es A, neumococo. La segunda pregunta es, tenemos una mujer de 80 años que presenta cefalea, fiebre y desorientación, ¿ya? La clave está que en el examen físico destaca rigidez de nuca, por lo tanto tiene un signo meningio. Tengo que sospechar que puede ser una meningitis y le solicitó un ataque cerebral para descartar obviamente que no tuviera hipertensión endocranial y se descartó, por lo tanto puede proceder a hacer la punción lumbar y que el resultado fue que salió líquido chantocrómico, eh, 700 de proteína, glucosa bajita en 22, las células 280 y tenía 90% de linfocitos, o sea, predominio mononuclear. El diagnóstico más probable es A, meningitis viral por enterovirus, B, meningitis herpética, C, meningitis tuberculosa o D, meningitis bacteriana. Vamos a hacer análisis del caso. La respuesta correcta es C, meningitis tuberculosa. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Yo al evaluar el resultado del líquido cefalorraquídeo me dice que es chantocrómico con 700 de proteínas, por lo tanto las proteínas van a estar elevadas. La glucosa va a estar baja y el predominio es mononuclear con 280 células. Por lo tanto, yo entendería que se pudieran confundir entre la vírica, la viral y la tuberculosa, porque comparten muchas características, por ejemplo, células menor amilo de 50 a 300, las proteínas entre 40 a 100 o de 60 a 700, pero la clave aquí está en la glucosa, porque acuérdense que la glucosa en la viral va a estar normal y en la tuberculosa va a estar baja. Y como es de predominio mononuclear, ahí puedo saber de qué es una meningitis tuberculosa, ¿ya? Porque concuerda con todas estas características de la meningitis tuberculosa. Se descarta que sea bacteriana porque el predominio es polimorfonuclear, ¿ya? El tercer caso es un hombre de 75 años de edad, consulta por fiebre, cefalea, compromiso del estado general de un día de evolución. A esto se le agregó una convulsión tónico-clónica, ¿ya? Por lo tanto, aquí sí o sí tengo que descartar que no tenga algún tumor o algo que me pueda estar haciendo esta convulsión, por lo tanto tengo que descartar hipertensión endocraniana y por lo tanto para eso hago un ATAC. La ATAC no muestra lesiones focales ni signos de hipertensión endocraniana y por lo tanto realizo una punción lumbar que da salida a un líquido turbio, 2500 células, 87 de polimorfo nuclear, ¿ya? Eso me habla de bacteriano, glucosa baja, me apoya que sea un diagnóstico bacteriano, la tinción de Gram no visualiza bacterias y el cultivo está pendiente, ¿ya? Acuérdense que el que malda es el cultivo, por lo tanto estas características son todas de un líquido de meningitis bacteriana. Solamente que la tinción Gram no visualizo nada, ¿ya? Pero eso no me descarta que no sea una meningitis bacteriana, porque lo que manda es el cultivo, ¿ya? Por lo tanto, yo a este paciente, ¿qué debo hacer? A, indicar tratamiento sintomático. B, iniciar aciclovir endovenoso. C, iniciar tratamiento antituberculoso asociado a corticoides. D, iniciar ceftriaxona, AMPI y corticoides endovenosos. La respuesta correcta en este caso vendría siendo la D, iniciar ceftriaxona más ampicilina más corticoides. ¿Por qué? Porque las características del líquido me dan todas las características para que sea una meningitis de carácter bacteriano. Por lo tanto, como yo no tengo el cultivo, ni tampoco tengo el gram que me ayude más o menos a orientar cuál puede ser la etiología del agente etiológico, yo tengo que cubrir empíricamente listeria, neisseria, meningitis, o sea, neumococo, meningococo, listeria y gram negativo. Por lo tanto, ¿eso cómo lo cubro? Con una cefalosporina de tercera generación como es la ceftriaxona y la ampicilina para cubrir listeria, ¿ya? También puedo asociarlo a banco, ¿ya? Pero generalmente el tratamiento empírico es ceftriaxona más ampi y para las complicaciones también tengo que añadir los corticoides endovenosos. Así que por eso la respuesta sería D.
si tracciona AMPI corticoide endovenoso. ¿Ya? Esto lo tienen que haber hablado en el seminario, la ayudantía, perdón, de meningitis que creo que hay. La penúltima pregunta dice, un hombre de 35 años consulta fiebre, cefalea, compromiso del estado general, desorientación, y se le agregó una convulsión tónico-clónica, muy parecido o casi igual al caso anterior. Se le solicitó la TAC, sin lesiones focales ni signo de hipertensión endocraniana, y se le hizo una PL que salió un líquido con 500 células, predominio mononuclear, por lo tanto descarto que sea bacteriano, glucosa de 60, no está tan disminuida, el GRAM no visualizó bacterias y el cultivo está pendiente. ¿Ya? La conducta más adecuada es A. Iniciar tratamiento sintomático. B. Iniciar aciclovir endovenoso. C. Iniciar tratamiento antituberculoso asociado a corticoide endovenoso. O D. Iniciar ceftriaxona anticorticoide. La respuesta correcta sería en este caso B. Iniciar aciclovir endovenoso. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, primero lo que me orienta a que es de origen viral es que es mononuclear. Ahora, ¿cómo descarto? Porque los mononucleares son la vírica, tuberculosis o fúngica. Pero ¿cómo descarto que no es tuberculosa ni fúngica? Porque la glucosa no está disminuida, ya está un poquito disminuida, pero no tanto para ser tuberculosa ni fúngica. Por lo tanto, con eso es la clave para yo decir, no, esto es viral, ¿ya? Y la mayoría de las veces no se deja tratamiento, ya generalmente las meningitis virales son tratamientos sintomáticos. Pero si sospecho de virus del grupo herpes, debo iniciar aciclovir, porque serían dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿ya? Que esa es la respuesta de la UNACOM, ¿ya? Así que iniciar aciclovir endovenoso en caso de que sospeche meningitis viral. Y la última pregunta, y más corta, es, indique cuál de esta alternativa no es contraindicación para realizar una punción lumbar, ¿ya? Sospecha de hipertensión endocraniana es la A, la B es trastorno de coagulación, C, paciente VIH positivo, D, infección del sitio de punción. Entonces tienen que recordar cuáles son las contraindicaciones de la punción lumbar. En este caso, la respuesta correcta sería la letra C, que es paciente VIH, porque esta no es una contraindicación, ¿ya? Las contraindicaciones, recordémoslas, son sospecha de hipertensión endocraniana, infección del sitio de punción, defecto del desarrollo de columna vertebral y de la médula espinal y trastorno de coagulación, ya que esas son como las principales contraindicaciones, ¿ya? Bueno, y eso viene siendo la ayudantía de punción lumbar. Estoy atento a sus consultas, a sus preguntas. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Creo que es un tema súper importante para nosotros como médicos generales, poder conocer y interpretar una PL, ya porque eso nos va a orientar al tratamiento correcto o incorrecto que le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Ya? Que tengan un buen día y gracias.